Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, en esta mañana vamos a continuar del nacimiento de Jesús. Y como la Biblia dice, ¿verdad? Se cumplen las profecías donde Él iba a nacer. En Belén de Judá, porque así fue escrito por los profetas. Cuando vinieron los hombres sabios buscando el nuevo rey, le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Entonces, Herodes y todos los que estaban con él se pusieron nerviosos y ellos no sabían qué hacer, sino que le pidieron a los judíos, le dijeran en dónde iban a ser el rey de los judíos, y le dijeron en Belén de Judá, porque así fue dicho por el profeta. Ahora, ¿por qué en Belén? Porque así estaba escrito. Tenía que nacer en Belén y quiero darles un poquito de historia de la ciudad de Belén. La ciudad de Belén no estaba tan lejos de Jerusalén, estaba como unos 5 millas de retirado, pero una ciudad muy importante, aunque una ciudad pequeña. ¿Por qué ciudad importante? Bueno, recordemos que el rey David nació en Belén. ¿Okay? Él era de Belén. También en Belén se cuidaban las ovejas y esas ovejas eran las ovejas que iban a usarse para los sacrificios. ¿Okay? Y de ahí era donde tomaban las ovejas los sacerdotes para hacer los sacrificios en el templo. ¿Okay? Esas ovejas eran ovejas designadas para el sacrificio del templo. O sea, estaban dedicadas para ese servicio. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice la palabra del Señor, cuando Juan vio a Jesús que venía al río de Jordán para ser bautizado, dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y de dónde era ese Cordero que venía hacia él? De Belén. Se cumplía, ¿verdad?, que el Cordero que se iba a sacrificar tenía que ser de Belén. Y Jesús nació en Belén de Judá, como su padre, el rey David. Okay. Entonces vemos que en Belén nació el rey David. Y el Señor le prometió que él iba a tener, ¿verdad?, alguien que se sentara en su trono para siempre. Y viene Jesús, el del linaje de David, y él es el rey de reyes y señor de señores. También recordemos que Belén quiere decir casa de pan, casa del alimento. Okay. Y ahí era donde se producía este alimento, que también quiere decir, o más bien cuando Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces concuerda de que él vino de Belén, que él es el que nos da el pan. Y una de las cosas también que es muy interesante de Belén es esto: de que cuando Jesús nació en Belén de Judá, y recordemos que ya mencionamos que en Belén de ahí toman los ovejas para el sacrificio, los pastores tenían que estar presentes al nacimiento de las ovejas para que esas ovejas podían cualificar, o sea, tenía que ser oficial. Y los sacerdotes tenían que estar ahí
más bien los pastores tienen que estar ahí para confirmar si esta oveja nació en Belén de Judá. ¿Ok? Pues se puede usar para el sacrificio porque nació aquí en Belén. Cuando Jesús nació, los ángeles aparecieron ¿a quién? A los pastores que estaban apacentando las ovejas. El ángel les dio instrucciones que fueran a Belén porque había nacido el rey de los judíos. Y cuando ellos fueron, encontraron como el ángel les dijo, encontraron a María y a José y al bebé en un pesebre. No lo encontraron en una granja o en un estable, pero en un pesebre. Pesebre significa lugar de alimento. O sea, no era donde estaban los animales, pero donde se hacía el alimento para los animales. Hay diferencia. Y ahí es donde nació Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el pan de vida. Él es el que nos alimenta. O sea, todo tenía un significado. Exactamente, hermanos, Dios puso todo exactamente. Lo planificó. Todo cayó en su lugar cuando Jesús nació. Todo se cumplió. Y uno se queda maravillado de esto y dice, mira cómo nació en Belén, porque la Biblia dice. Y mira en dónde nació, en un estable. En un pesebre, y no en un estable o en un corral o en una granja, no. Nació en un pesebre, donde se daba de comer. Ahí fue donde nació Jesús, en un pesebre. Y entonces, cuando llegaron los pastores a ver a Jesús, fueron a recibir la oveja que acababa de nacer. Eso era el trabajo de los pastores, de recibir las ovejas. Por eso ellos estaban, cuando el ángel se le apareció, estaban afuera apacentando las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar ahí presentes para recibir las ovejas que nacían. Las ovejas nacían a toda hora y ellos estaban ahí. Y claro que las ovejas nacen en la primavera. Y no vamos a estar hablando que el día que Jesús nació, pero sí sabemos que nació en la primavera. Yo sé que no nació en estos días de noviembre porque los pastores estaban apacentando las ovejas. La Biblia claramente lo dice. ¿Por qué estaban apacentando las ovejas en esa noche, en esos días? Porque estaban esperando que nacieran las ovejitas. ¿Okay? Estaban cuidando las ovejas para que, y listos para recibir las nuevas ovejitas que iban a nacer. Y en esa noche nació Jesús. Entonces ellos fueron a recibir a esa ovejita. Pero también recordemos que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Los pastores fueron a recibir al príncipe de los pastores también. ¿Vio cómo todo se está poniendo en su lugar? Nació una ovejita, llegaron los pastores. Pero también nació el príncipe de los pastores, porque es lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice, y cuando parezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorporada de gloria. Especie de incorruptible de gloria. Entonces, Pedro aquí le llama al Señor príncipe de los pastores. Y cuando llegaron estos pastores, se toparon ¿con quién? Con el príncipe de los pastores y también era la oveja del sacrificio. El Señor tuvo, hermanos, muchos nombres. Tuvo muchos posiciones, como el sumo sacerdote, como el cordero, ¿okay? Como el maná. Entonces vemos que todos estos nombres se le dio porque Él cumplía todas estas posiciones y se le aplicaban a Él, porque Él es el que nos da la vida.
Él es el que nos da el agua de beber. Él es el que vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Y también recordemos que nació en Belén de Judá como su padre, el rey David. David era de Belén de Judá. Todo parece que se puso en su lugar. Todo iba conforme al plan de Dios. Y esto es muy importante porque el Señor tiene un plan. Y este plan, Él lo llevó a cabo, hermanos, conforme a la letra. Nada se hizo sin que se planificara. Usted está aquí porque Dios tiene un plan para usted. Está que usted se sujete a ese plan. Porque ese plan no se va a llevar a cabo al menos que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios. Decimos, Señor, que sea tu voluntad. Vemos cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, Él oró una oración de esa manera. Padre, si es posible que esta copa pase, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces nuestra carne se tiene que sujetar al Espíritu. Por eso dice la Biblia que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta carne quiere hacer muchas cosas. A la carne le gusta el placer, le gusta pecar, le gusta lo malo. Pero el Espíritu dice no. ¿Qué tantas veces vamos con el doctor y nos hace el chequeo y nos dice, ya no coma chicharrones, ya no coma tamales, ya no coma esto? Y dice, pues ¿qué voy a comer entonces? Esto es lo que comemos. Ya no coma tortilla, ya no coma esto, ya no coma el otro. Hamburguesas, no pizza ni nada. Y uno se le queda mirando y dice, pues ¿qué quieres que coma? ¿Eh? ¿Qué voy a comer? No, pues es que ya te hace mal todo eso. Pues sí, pero parece que lo que mal nos hace es lo que queremos. Así es la carne. Lo que más mal le hace la carne es lo que quiere, el pecado. Pero el Espíritu dice, no hagas eso. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros tenemos que sujetarnos al Espíritu para que esta carne no nos guíe, porque esta carne, si le soltamos la rienda, va a agarrar vuelo. Esta carne no necesita mucho para que se desorden, para que haya un desorden en su vida. Y quiero que sepa que ya venimos programados así, ya esta carne ya sabe qué hacer, sin que usted lo piense. Esta carne está listo para moverse con el ritmo del mundo. Y lo hemos visto muchas veces, yo no sé si usted ha visto, pero muchas veces hay niños chiquititos, apenas están caminando, apenas están gateando o algo así, y le pone la música. ¿Y sabe lo que hace ese bebé? Le pone brinque, brinque, salte, salte. Y toda la gente la mira, ¡ay, qué bonita! Mira, está brinque. Esa es la carne, él no sabe lo que está haciendo, pero la carne sí. Está brinque, brinque, salte, salte, y todos tomándole fotos y toda la cosa. Ese niño no sabe lo que está haciendo. No sabe nada de eso. Pero la carne sí sabe. Y por eso está brinque, brinque, salte, salte. Porque ya está programado ese bebé. O sea, la carne ya sabe lo que tiene que hacer. Esta carne ya sabe del pecado. Ya viene programada. No se requiere mucho. Pero esas cosas nos llevan a nosotros a la destrucción. Porque el que vive conforme la carne, dice la Biblia, morirá. Si dejamos que nuestra carne nos guíe, vamos a perecer. Porque la carne le gusta pecar. La carne le gusta andar desordenada. La carne no le gusta las cosas de Dios. No quiere estar en la iglesia. No quiere alabar a Dios. No quiere orar. No quiere leer la Biblia. No quiere nada de esas cosas la carne. Pero el Espíritu dice, necesitas que hacerlo.
Porque si dejas que la carne te guíe, vas a perecer. Estoy seguro que ahora que se levantó en esta mañana, no se levantó brincando y saltando que venía al culto, sino que batalló un poco. Porque la carne le dijo quizás, ¿para qué vas otra vez? ¿Ya fuiste? Acabo, Dios es amor. Dios conoce que trabajaste, que estás muy cansado. Dios, Él sabe todas esas cosas. Es tiempo de descansar. Y si nos creemos, nos quedamos a descansar. Y así la carne se apodera de nosotros. Pero si nosotros decimos, no, yo tengo que ir a la casa de Dios. Aunque vaya cansado, aunque vaya afligido, aunque vaya enfermo, yo voy a ir. ¿Qué es lo que pasó ahí? El Espíritu venció, dijo, yo voy a ir a la casa de Dios. Y por eso llegamos. Quizás no nos levantamos brincando y saltando, pero nos levantamos diciendo, Señor, ayúdame para ir a la iglesia. Y quiero que sepa que el Señor lo va a recompensar por el esfuerzo que hace. Porque es una lucha de continuo que usted tiene con su carne. Muchas veces no tenemos el diablo sí, el diablo también tiene parte, pero tú vives con la carne, te levantas con la carne, andas con la carne, todo. ¿Ok? Y por eso nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu para poder vencer esta carne, para decir no. Y llamarle la atención, decir, porque aunque no quiera uno, esta carne está listo para moverse. Una vez, y hace años para atrás, fui a levantar una pizza a un restaurante y mientras esperaba yo que me dieran la pizza, estaba la música y yo ni en cuenta y miré que la mano estaba así. Y ¡paz! ¿Cómo te pones a moverte? Yo no pensé nada de eso. Pero de repente empezó la mano, que le doy una manazo para que se le quite. Estoy seguro que a usted le ha pasado algo así también. Sin que usted sepa. No, Señor te reprende, exacto. Porque esta carne se quiere arrancar, nosotros decimos, no. No voy a dejar que tú gobiernes. Yo tengo que servir al Señor. Y mientras usted esté vivo, va a haber una lucha con la carne y su espíritu. Ahora, el Señor dijo, la carne es débil. Y de ahí muchos han malinterpretado ese versículo, porque dicen, hermano, hice esto porque la carne es débil, hice el otro porque la carne es débil. No, hiciste eso porque la carne es fuerte. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que la carne es débil? Bueno, te lo voy a decir. La carne es débil para las cosas de Dios, pero fuerte para las cosas del mundo. Porque el Señor reprendió a los apóstoles cuando les dijo, no pudieron orar ni aún por una hora, se quedaron dormidos. Cuando el Señor les dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se quedaron dormidos. Y el Señor viene y los despierta, oren. El espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes? Usted se puede quedar despierto toda la noche viendo el televisión, viendo una película. Pero si lo ponemos a orar en 15 minutos se queda dormido. ¿Qué pasó? Es la carne no quiere. Es una lucha. Y por eso nosotros tenemos que vencer la carne y decir, no, yo tengo que servir al Señor. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no tengo right. Por eso no voy. Pero cuando hay baile, se van caminando por millas para ir al baile. Nadie les da right. Y llegan allá bien contentos. Pero no van a la iglesia porque nadie les dio right. ¿Vio cómo está eso? No, pues nadie me dio right. Una vez un pastor se topó con una hermana que iba a su iglesia y le dijo, hermana, se la topó
en el centro, le dijo, hermana, la extrañamos el domingo en el culto. Dijo, ay, pastor, es que nadie me dio un ride para ir a la iglesia. Dijo el pastor, oh, nadie le dio ride. Dijo, no. Y le dijo, ¿y quién le dio ride para venir acá al centro, hermana? Dijo, no, pues nadie. De la misma manera, váyase a la iglesia, sí. Porque cuando nosotros queremos hacer algo, lo hacemos. Amén. Yo me iba a pie a la iglesia, caminaba 2 horas, me iba con gusto. Nadie me daba right. Es más, ni quería que me dieran right. Me daba vergüenza. Y qué bonito era esa caminata a la iglesia. Y en esas caminadas que me di, el Señor me empezó, hermanos, a mostrar cosas que ya hay, donde cuando miro hacia atrás fue donde Dios empezó a tratar con mi vida, donde empezó a crecer mi fe, donde, ¿qué tiene que ver yo caminar a la iglesia? Pues le voy a decir, cuando yo iba a la iglesia caminando, yo y otro hermano, nos íbamos desde aquí de la 27 hasta la calle 2, que son 2 mías, y nos íbamos caminando. El pastor no nos decía nada, nosotros le pidimos permiso al pastor que se podíamos ir a tener una vigilia. Ese salió de nuestro corazón. Y el pastor dijo, sí, sí, va a ir. Y íbamos y estábamos ahí 2, 3 de la mañana y ya nos veníamos caminando. Y en esas caminatas que nos dábamos, pues estaba caliente, la noche estaba caliente. Y caminando una vez, dijimos, teníamos sed. Y dijimos, pues vamos a comprarnos una soda. Yo en ese entonces tenía 25 centavos. Más tenía una peseta en mi bolsa. Y le dije, ¿tú qué tanto tienes? Dijo, pues yo no tengo nada. Y yo le dije, vamos a creer en el Señor, que el Señor va a suplir. Veníamos de la vigilia. Y en ese entonces había una oferta que en las sodas, si le quitabas la ficha, decía 25 centavos o 50 centavos una soda gratis. ¿Verdad? Entonces yo le dije, mira, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a entrar a la tienda y voy a ir a donde están las sodas. Yo voy a tomar mi soda. Y se lo expliqué todo cómo le iba a hacer. Dije, y voy a pagar por mi soda. Y la soda que yo escoja, en esa ficha va a tener también 25 centavos para ti, para que tú te compres también. Y se me quedó mirando. Le dijo, ¿de veras? Dije, sí. Y entré, hermanos, a la tienda y fui al mostrador donde estaban las sodas. Saqué mi soda y le dije, él saque también la tuya. Y pues aquel pues la sacó y yo miraba que no estaba inseguro y como quiera la tomó. Y fui, la puse en el mostrador y él también puso la suya y el muchacho que estaba ahí las empezó a cobrar las dos. Le dije, no. Le dije, mira, primero vas a cobrar la mía. Ya te voy a pagar la mía y si tan pronto te pague, la voy a destapar y en la tapa va a estar los 25 centavos para la soda de él. Dije, porque es todo lo que traemos. Y se me quedó mirando como que sí. Estaba loco. Y le quité la tapa y le dije, cóbratela de él. Yo sin verla. Y él la miró. Ahí estaban los 25 centavos. Dice, ay, hermano, pues esa es una casualidad. Pues sí, pero ¿sabe? Pasaron varias veces. Hice lo mismo varias veces. Después de que viníamos de la vigilia, que le quitaba la tapa sin verla, le dije, ahora cóbratela la de él. Y el otro que estaba conmigo la miraba y decía, ¡oh! Incrédulo que no quería. Y veníamos de la vigilia. Y todavía así no lo podía creer. Y ahí fue donde yo sentí que el Señor empezó a tratar conmigo. Porque yo empecé a creer en las cosas pequeñas. Y el Señor me llevó guiando a cosas más grandes. Por eso dijo el Señor, si tuvieras fe como el grano de mostaza. Es todo lo que necesitas, poquitita fe, porque esa fe va a crecer. No se va a quedar chiquitita esa semilla, va a crecer. Si la siembras, va a producir fruto. Pero tienes que aplicarlo a tu vida.
¿Sabe? Hemos escuchado muchos sermones, sabemos mucha escritura y eso está bien bonito, pero de nada nos sirve si no lo aplicamos a nuestra vida. Decimos, Señor, yo creo que lo puedes hacer en mi vida. Si tú puedes hacer un milagro para aquella persona, puedes hacer un milagro para mí. ¿Por qué? Porque yo creo. Porque tú no haces excepción de personas, porque es lo que dice la Biblia. Si el Señor lo puede bendecir a él, lo puede bendecir a usted también. Está que nosotros creamos. Esto se trata de creer. Si tan solo puedes creer, dijo el Señor, todo es posible para aquel que cree. ¿Podemos creer en esta mañana? Dice, hermano, pues es que yo no puedo, no sé si lo puedes hacer. Si tan solo puedes creer. Cuando viene duda, la tienes que reprender en el nombre de Jesús. Dice, hermano, ¿es un pecado tener duda? Es un pecado no reprender la duda. Duda va a llegar a tu vida. El enemigo va a venir a tratar de ponerte duda. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a dejar que gobierne tu vida o la vas a vencer? Porque hay cosas que no podemos detener. El temor no lo vas a poder detener, pero lo puedes vencer en el nombre del Señor. Porque de repente se aparece. La duda también de repente llega, pero también la tienes que reprender en el nombre del Señor Jesús. Y esto el enemigo usa para que tú y yo no recibamos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero si tú la empiezas a reprender, cosas grandes van a pasar. Mire, el Señor usa las cosas más pequeñas, lo más significado, para Él tomar toda honra y gloria y hacer grandes cosas para la gloria de Él. Fíjese, Belén, la más pequeña. Ahora también dijo al pueblo de Israel, tocante el profeta dijo, Israel, el Señor te escogió a ti, no porque eran los más fuertes, los de más número, los más grandes, no, porque eran los más pequeños entre las naciones. Los más pequeños, los más insignificantes, escogió el Señor a Israel. Y sabe, aún hasta el día de hoy, la nación de Israel está tan pequeña y parece que todos los días están en las noticias. Todos los días parece que se habla mal de ellos que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Los más pequeños parece que son los más importantes. Así que usted no tiene por qué avergonzarse o por qué sentirse mal porque es pequeño o porque no tiene la habilidad o el talento de los demás, no importa. El Señor lo que le importa es que creamos en Él y nos pónganos a su disposición. Porque una vez que usted se pone a la disposición del Señor, cosas grandes van a pasar. Cosas grandes van a suceder en sus vidas. Por eso dice la Biblia, si tan solo puedes creer. Muy bien, entonces, el nacimiento de Jesús, hermanos, fue muy humilde. Pero fíjese, hasta hoy se habla del nacimiento de Jesús. Han nacido muchos reyes, pero de este rey, de este Mesías que se prometió que iban a ser, como que nunca se puede olvidar de su nacimiento. No nació en un palacio, nació en un pesebre. No nació entre los ricos, sino entre los pobres. No nació en la riqueza, sino en la pobreza. Pero aún así se habla de él. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita las cosas materiales para exaltarse. No necesita nada de eso. Usted y yo no tampoco necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es que el Señor more en nuestras vidas. Que nosotros le sirvamos de todo corazón. Porque es lo que va a contar al final de todo. Porque todo lo material aquí se va a quedar. Lo más importante es su alma. Lo que usted hizo para el Señor, porque dice la Biblia que vamos a dar cuenta por nuestras vidas, no por lo que teníamos, no, por nuestras vidas, lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta por ello. Usted va a dar cuenta por sus acciones, por las palabras que dijo,
vamos a dar cuenta por todo ello. Muchos no saben eso, muchos piensan que una vez que llega la muerte termina todo. No, no termina. Este cuerpo, esta carne, pues claro, muere, vuelve para atrás, pero el alma. Así que vamos a dar cuenta por nuestras acciones. Y por eso vino Jesús a nacer en Belén de Judá. Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Y qué lástima que el hombre lo ha cambiado. El nacimiento de Jesús en comercio, en regalos, en fiestas, en borracheras, en bailes y tantas cosas para distraer a la humanidad del significado del nacimiento de Jesús. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.